Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Esto les pregunto inicialmente, ¿a qué estamos asistiendo este momento? Porque ya todos se nos van. Y lo último que está ocurriendo en el Ecuador también es parte de esto, a manera de interrogante. Entonces ahí sí necesito la concurrencia tuya, Jorge, porque tú eres el periodista. Todos son periodistas de alguna manera, o somos periodistas. Pero tú tienes el enfoque adecuado. Hablo en titulares. Exactamente. Bueno, yo te diría, Gonzalo, que sí, que estamos presenciando el colapso de este modelo de socialismo del siglo XXI. Yo creo que es la conclusión de un ciclo. Y yo creo que sí, no va a ser fácil, ni podemos dar por supuesto que es cuestión de meses que se termine esto. Pero yo sí creo que estamos en los estertores de la muerte de este sistema, por una razón muy simple, porque la década dorada, la década de los precios explosivos, de los precios maravillosos de las materias primas, el boom de los commodities, terminó. Este régimen, este modelo es un modelo fallido. Los mejores exponentes, los mayores exponentes del socialismo del siglo XXI, estoy hablando de Chávez, de Maduro, de Correa, de Evo Morales, del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, han demostrado ser unos hombres ineptos, impreparados, incapaces de manejar, y cuando digo impreparados me ratifico impreparados, incluyendo desde luego al presidente ecuatoriano, incapaces de manejar una economía que, claro, en su momento tuvieron enormes ingresos. Todos ellos ingresos muy superiores a los que jamás tuvieron los respectivos presidentes de sus países. Y entonces ese modelo que, como tú bien decías, fue aparentemente pues diseñado por Fidel Castro a través del Foro de Sao Paulo, que era la alternativa para tomarse el poder e implantar el socialismo de Estado, una vez que el modelo de tomar el poder por las armas, por medio de guerrillas, como hizo Fidel Castro en la Sierra Maestra, como hicieron los sandinistas en Nicaragua, pues una vez agotado ese modelo, pues había que buscar vías alternativas. Y Castro, con su talento y con su experiencia y su falta de escrúpulos, pues diseñó este esquema que se basaba en un modelo que se repitió prácticamente en todas partes. Donde no se repitió, y esta es una pequeña llamada de alerta, porque no pudieron destruir completamente la institucionalidad, fue en el Brasil y en la Argentina. En el Brasil y en la Argentina, si bien se adhirieron al modelo, no lo lograron aplicar en su totalidad porque no lograron el control absoluto de la prensa y de los jueces. Dos ámbitos en los cuales el copamiento del poder es básico para que funcione un modelo autoritario, con afanes de perpetuación, con vocación de eternidad, como es el socialismo del siglo XXI. Y por eso fueron los dos primeros modelos en caerse, el argentino y el brasileño. Pero claro, estos líderes seductores con un lenguaje populista de fácil llegada a las masas intelectualmente más desprovistas, pues disfrutaron de unas chequeras de oro. Tuvieron unos ingresos tan abundantes que hasta parecieron que eran unos buenos administradores. Aquí tuvieron la audacia sin límites de hablar hasta de milagro económico, cuando se acabaron esos ingresos espectaculares. Después de haber derrochado la plata de una manera absolutamente irresponsable, insensata, se vio que el modelo se desmoronaba y que estos líderes que algún momento el pueblo llegó a creerles redentores, llegó a creerles casi geniales, sabios, se vio que tienen unas grandes deficiencias de formación, que no tienen experiencia y que tienen unas obsesiones ideológicas tan fuertes que no logran vencer. Cuando se acabaron esos precios, se demostró que los gobiernos de la abundancia no son capaces de ser también gobiernos de la escasez y administrar la escasez. Y empezaron a desplomarse uno por uno. Se cayeron primero el argentino y el brasileño por eso, porque creo yo que no lograron el copamiento total del poder que el modelo exige. Falta que se caigan, pero creo yo que pronto ocurrirá en la Argentina, en Bolivia, donde ya se empiezan a ver, pese a que Bolivia logró acumular grandes reservas, y logró acumular grandes reservas primero por los precios de sus materias primas, sobre todo el estaño, pero además por la absoluta falta de capacidad de gestión de ese gobierno, que no pudo invertir ese dinero y lo convirtió básicamente en reservas.
Y se está cayendo también pues en Nicaragua, donde ya se ve que Daniel Ortega hace esfuerzos desesperados por perpetuarse, por dejar a la mujer en la presidencia. Y en el Ecuador, donde es evidente pues que el correísmo está viviendo sus últimos meses, a pesar de que está haciendo todas las trampas y todas las mañas para tratar de quedarse. Y creo que tenemos que estar advertidos. Si bien yo creo que estamos en el colapso, en la etapa terminal del socialismo del siglo XXI, y que el chavismo, el madurismo, el correísmo, el levismo están agonizando, creo que hay que tener cuidado, porque estos líderes tendrán que responder no solo ante la historia, probablemente también ante la justicia. Y para evitarlo pueden ser capaces de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa. ¿Cualquier cosa como qué? Carlos Larreategui, bienvenido, señor doctor. Buenos días, Gonzalo. Es un privilegio estar en Radio Democracia, acompañado de amigos, de ilustres analistas como Jorge y Marcelo. Bueno, el socialismo del siglo XXI efectivamente está pues en su etapa terminal. El socialismo, además del siglo XXI, no es sino una máscara de un populismo, ¿no es cierto? Un populismo remozado, que tiene todas las características de los populismos que América Latina sufrió durante tantos años, ¿no? Esto del socialismo es simplemente un ropaje, ¿no es cierto?, que pretende dar una cierta legitimidad política e ideológica a un proyecto que no existe. En el fondo, el socialismo del siglo XXI es un grupo de personas con sus familias que realmente han asaltado el poder y que se han apropiado de él para simplemente gobernar en función de su visión personal. Y no es coincidencia, por ejemplo, que en el gobierno este llamado del socialismo del siglo XXI, repito, debería ser simplemente calificado como un neopopulismo, convivan, coexistan tendencias diferentes, porque obviamente hay sectores de izquierda radicales, como por ejemplo el que representa el señor Ramírez en el CES, pero hay sectores más bien pro-empresariales, más bien rentistas, como la señora Natalie Celi o el grupo mismo del doctor Alexis Mera, que no tienen nada en común, ¿no es cierto? Es decir, entre Ramírez y, por ejemplo, y Natalie Celi, o entre Ramírez y Alexis Mera, pues no hay nada en común. Entonces, simplemente son grupos que se han apoderado, pero esto efectivamente es, yo creo que el final... Son despachos jurídicos en el caso de el señor Alexis. Sí, son grupos de poder, como digo, que han administrado un estado rentista en donde todo, absolutamente todo, se ha hecho en función de premios y castigos. Lo mismo para los empresarios aliados pues han recibido sus premios, los empresarios que han sido contestatarios han recibido castigos. ¿Cómo se manejan realmente todos estos sistemas populistas? ¿Por qué todos resultaron corruptos? No atino cómo mejor preguntarle. Mire, el tema todos es los que gobiernos están acusados de haber sido uña brava. La corrupción es connatural a estos sistemas, ¿no? O sea, es más allá de las personas, es parte del sistema, porque es un sistema absolutamente controlador, autoritario, totalizador, en donde no hay balances, en donde no hay controles, en donde no hay fiscalización, pues y evidentemente cualquier gobierno bajo esas circunstancias termina cometiendo excesos. Entonces, la corrupción no es solamente un tema de personas, es un tema de este sistema, de este esquema, es connatural a este malhadado proyecto del socialismo del siglo XXI. Pero yo creo que esta efectivamente coincido con lo que dice Jorge. Digamos, estamos en los estertores, pero obviamente esos estertores pueden ser más largos, menos largos, pueden ser más dolorosos y menos dolorosos. Miremos lo que está sucediendo en Venezuela, es un país que está absolutamente colapsado y sin embargo ellos tienen ahí todavía un cierto control y pues nadie les saca de la presidencia. Obviamente hay una diferencia sustantiva, que es que ellos lograron controlar el aparato de las Fuerzas Armadas, cosa que no sucede aquí. Pero yo creo que el socialismo del siglo XXI y sus detractores debe llamar también al país a una profunda reflexión, porque de alguna manera todos somos responsables de que esto haya llegado a la historia del país. Son responsables los partidos políticos de la época de la partidocracia, obviamente por su distanciamiento con el país, con el pueblo, con los deseos de los electores. Son responsables también los miembros de la prensa, que en muchas ocasiones metieron en el saco a todos los actores, desprestigiaron a todo el sistema político, desprestigiaron a la democracia representativa. Somos responsables los ciudadanos, que permitimos que existan todos estos excesos y simplemente estábamos contentos porque había dinero del petróleo que nos permitía consumir, pero no nos preocupamos de las libertades, no nos preocupamos de la democracia, no nos preocupamos de la justicia. Son evidentemente responsables los empresarios y las élites, ¿no es cierto? ¿Y la academia? ¿Y la academia? Mire, la academia ha guardado un silencio vergonzoso durante todos estos años, ¿no?
Muchos han pensado que simplemente agachando la cabeza, aceptando todo lo que se impone desde el poder, lograban salir adelante, renunciando además a su vocación. ¿No cree que con los electores que tiene América Latina, esta gente está pensando, volveremos, dicen, y volverán? ¿Usted cree que sí o que no? Embajador, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, en primer lugar hay que decir las expresiones del gobierno y del presidente con respecto a lo que ha ocurrido en el Brasil. Son expresiones que no tienen una lógica coherente con el respeto a las decisiones internas de un país. Si analizamos el proceso brasileño de los últimos 180 días, que es lo que ha durado la destitución de Dilma Rousseff, paso a paso se han ido cumpliendo las normas internas de la Constitución brasilera. Que eso no nos gusta precisamente, a quien no le gusta que se haya cumplido esas normas, a quienes precisamente han acaparado el poder, a quienes quieren permanecer en el poder y que ven que realmente la situación, por una forma, en este caso, por una forma constitucional, se les va de las manos. Se les va de las manos, pues obviamente tienen que estar preocupados de que ocurra lo mismo con ellos. De ahí que las reacciones de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y también me parece que Bolivia, son reacciones dentro del esquema de ellos, reacciones lógicas, pero reacciones que no se compadecen a los intereses de un país. ¿Qué es el Brasil para el Ecuador? Hay que ponerlo claramente. Es un socio, es un país amigo de muchísimos años, desde inicios prácticamente de la República. El Brasil ha sido amigo del Ecuador, en el que se toman decisiones internas que se deben respetar. Los demás países deben respetar esas decisiones internas, porque eso es precisamente lo que debe ocurrir con la no injerencia en asuntos internos de un país. Pero ha presentado unos cuadros corruptos en el sector administrativo, empresarial y económico. Precisamente. Y han dañado a los nuestros porque eran muy buenos, eran al comienzo. Bueno, el tema corrupción es un tema que viene aparte de la parte pero política. Es el envoltorio es el más el envoltorio. No estamos este rato rompiendo o retirando encargados de negocios, porque al embajador ya se lo retiró en el mes de mayo y ahora se retira el encargado de negocios. Se retira un encargado de negocios, se quedará otro funcionario de la embajada encargado de negocios. Así es que es una cosa un poco sutil la que se hace. Pero lo importante es esto, que un país, y en este caso el Ecuador, tiene que mirar los intereses nacionales en torno a ese país que estamos hablando, que es el Brasil. No podemos distanciarnos de un país en que es un país que pesa en primer lugar en el continente americano y pesa en el mundo. No tenemos que olvidarnos que el Brasil ya es uno de los países y una de las economías, a pesar de la crisis que tiene en este momento, una de las economías más importantes del mundo. Entonces, el Ecuador tiene que mirar hacia sus intereses en una relación fluida con un país amigo. Esta declaración obviamente está clarísimo, obedece a una distorsión ideológica con la que se maneja la política internacional. No se maneja la política internacional con sentido de país, que por encima de las circunstancias y de los hechos en determinado momento, el interés nacional, los grandes intereses nacionales están por encima de todo esto. Claro. No se lo maneja así, se habla de se va a retirar el encargado de negocios. Claro, esto va a producir un enfriamiento posiblemente entre las relaciones de nuestros dos países. Habrá que ver qué es lo que hace el Brasil. El Brasil, lo más probable, pienso yo, el Brasil mirará, bueno, el gobierno del Ecuador dura hasta el mes de mayo, pues esperemos a ver qué pasa con el próximo gobierno. O a lo mejor toman una medida similar y las relaciones que de gobierno a gobierno han sido fluidas. Hay otros aspectos que bien lo mencionas tú, que es una de las causas por las cuales se destituye al gobierno brasileño, que es la corrupción, que es la corrupción interna. En ese país, gracias a lo que Jorge mencionó, existe un sistema judicial independiente,
pues se han podido descubrir los grandes negociados, los grandes desvíos, porque no son de un par de millones, son de miles de millones de dólares que se han desviado para buscar la aprobación de contratos y una serie de cosas. Es un tema que está en investigación, que hasta el momento prácticamente ha salpicado a todos los partidos. Pero obviamente este tema se ha agravado en los últimos 13 años, entonces hay que mirar a qué partidos al que más le ha afectado. Pero ese es un tema interno también del país, la corrupción. Que no pueden habernos contagiado a nosotros, pues bueno, hay que mirar que hay empresas brasileñas que están elaborando en el Ecuador, ¿no? Y que han hecho contratos en el Ecuador, y que por cierto no se ha revisado. El socialismo del siglo XXI en el recuento de un experto embajador. Bueno, en primer lugar, como toda obra humana, se acaba cuando no existen resultados positivos. Sí. Cuando los resultados son ampliamente negativos. Eso está a la luz de todo el mundo que ha fracasado. Yeah. Y el mayor fracaso está dado en Venezuela, que es el mayor propulsor del socialismo del siglo XXI. Por el petróleo. Evidentemente. Por el petróleo. Sí, el dueño de la plata fue y porque fue Chávez. El que propulsor de la idea. Le deben los hermanos Castro al señor comandante Chávez la sobrevivencia ideológica y hasta física hasta estos días. Así es. Cuéntanos esto, embajador. ¿Qué parte? ¿Por qué desde Venezuela se proyecta el socialismo del siglo así como XXI y ahora, así mismo se cae? Claro, por los resultados. Un colapso que parte de Venezuela. Hay que ver. Aquí en el país lamentablemente no se ha hecho una publicidad adecuada ni se ha dado a conocer la realidad venezolana. La realidad venezolana es atroz. Un país, siendo uno de los más ricos del continente, que no exista alrededor del 80% de los productos de primera necesidad, exista escasez, que tengan que hacer los venezolanos colas de 4 o 5 horas para conseguir una libra de arroz o para conseguir harina para las arepas, y que no existan las medicinas adecuadas en el país, y se quiera seguir insistiendo que el régimen en su sistema económico se quiera seguir manteniendo el fracaso, pues eso está a todas luces y eso va a reventar. Y hoy día puede ser que ocurra eso, porque hoy debemos estar atentos a lo que pasa en Caracas. Está convocada una manifestación de la oposición para exigir que se dé paso al referéndum. Permítame, porque podemos ilustrar a la ciudadanía. Este mismo momento estamos en Ciudad de Caracas, la gente está aquí, pese a que están cerrando las calles, reporta la también compañera, la periodista Zambrano de NTN Bogotá. Tenga la bondad. ¿No tiene audio? Bueno, cuando tenga nos avisa en otro programa, ¿no? Tenga la gentileza, embajador. Bueno, yo manifestaba que hay que mirar lo que pasa hoy día en Caracas, porque es fundamental. Si las manifestaciones, a pesar de que se le ha puesto todas las dificultades, no hay vuelos internos dentro del país. Se prohíbe el vuelo de todo tipo de vuelo que no sea del gobierno. Se cierran vías, se mete presos a los opositores. Es decir, toda una maquinaria de opresión y de falta de libertades para suprimir una manifestación popular. Cuando el pueblo se manifiesta, pues la soberanía está en el pueblo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa hoy día y qué consecuencias tiene Venezuela. Yo creo que lo de Venezuela está ya madurando. Y no digo madurando en el sentido de Maduro, sino de una situación que va a caer por sí misma. Cae Venezuela y queda sin sustento absolutamente el socialismo del siglo XXI. Y obviamente nosotros los ecuatorianos tenemos que mirar hacia allá, porque lo que nos ha ocurrido acá es prácticamente como cuando éramos estudiantes decíamos, esto es copiado con papel carbón. Es exactamente eso lo que nos ha pasado acá. Se han hecho exactamente las mismas cosas que se han aplicado en Venezuela, se han aplicado en Ecuador, claro, con una realidad un poco distinta en la parte económica, porque gracias a Dios tenemos un elemento que en Venezuela no lo tienen, que es el dólar, que es el elemento que ha permitido a los ecuatorianos progresar y tener estabilidad desde el año 2000 hasta la fecha.
y que sigue siendo atacada por parte del gobierno. Yo creo que el dólar es más popular que el gobierno y que hay que tener presente en eso en el país. ¿Y qué viene ahora, Jorge Ortiz? Para terminar, ¿qué ven ustedes no? Primero usted, doctor Larrea. Empecemos por la academia. Sí. Bueno, yo como decía, yo creo que definitivamente pienso que va a haber una transición en el Ecuador. Yo advierto un gobierno absolutamente descontrolado, advierto también un jefe de Estado descontrolado. Es decir, no solamente hay un descontrol político ahí, sino hay un descontrol personal. Este último episodio con los militares realmente es lamentable, pero da la medida de que se ha perdido completamente el libreto. Es decir, es algo realmente que llama la atención y que pues, produce verdaderamente sorpresa, porque es algo inédito en la historia de la República, ¿no? Entonces, veo también que muy difícilmente que se va contra la academia, ha dicho, después de los militares. Bueno, a todos llega el turno, es decir, esto es por turnos, ¿no? Todos los sectores de la sociedad, un día son la prensa, un día es de Radio Democracia, otro día son las universidades, otro día son los militares, en fin, o sea, esto es realmente también esto ¿Requiere el presidente de estos cuartos de hora? Hay dos elementos aquí. Uno que es el connatural al modelo. Siempre se necesita un enemigo. Y otro connatural a él mismo, a su Exactamente, usted lo ha dicho. Usted es un gran psicólogo, Gonzalo. Efectivamente, yo precisamente quiero notar esos dos. La vocación del socialismo del siglo XXI, este populismo, ¿no? Con este membrete, es precisamente siempre mostrar un enemigo, siempre mostrar un contradictor, siempre mostrar a alguien a quien atacar, a quien endosar las culpas, a quien endilgar los problemas. Es parte de ese discurso que además no es de ahora, ha sido siempre de los populistas. Recordemos a Perón y recordemos a todos los populistas del mismo doctor Velasco Ibarra aquí en el Ecuador. Siempre hay un enemigo, la oligarquía, el imperio. Obviamente, cuando ya se acaban los enemigos exteriores, pues comienzan los enemigos interiores. Entonces aquí todos son enemigos del gobierno y del presidente Correa. Pero también es el ánimo, es ese carácter del presidente, que es un carácter pendenciero, poco conciliador, agresivo, descalificador, insultante, entonces que también abona en esta dirección. Pero obviamente eso que en algún momento quizá le sirvió, ¿no es cierto? En un momento porque a la gente le gustaba el espectáculo, le gustaba el circo, le gustaba la sangre, le gustaba el escarnio, esto se ha vuelto en su contra. Y ahora efectivamente esto está, digamos, está yendo y vulnerando al socialismo del siglo XXI del Ecuador. Y el presidente en este momento, más allá de las encuestas, estas de perfiles de opinión, que me da una pena enorme que estando el ilustre amigo Barber detrás, que a quien pues obviamente todos respetábamos muchísimo, se den estas cifras tan mentirosas, tan falsas, en el sentido de que el gobierno conserva más allá del 50 y el 60 de popularidad. Sí, ya se pasa la distinguida dama. Cuando la realidad es otra y el presidente ya no tiene apoyos. Sí. Ni siquiera en un electorado clientelar que él se encargó de nutrir. Y peor ya en los sectores de la sociedad. Un gobierno para realmente para salir adelante necesita no solamente los votos, sino necesita también apoyos de las diferentes estructuras económicas, sociales de un país. Y no tiene ya ninguno. Se ha peleado con todo el mundo, se ha peleado, no sé si en su casa, pero se ha peleado absolutamente con todos, es decir, y la verdad es que esto le deja a él muy, muy desprotegido, le deja a él también sin apoyo alguno, y por lo tanto, pues ya sabemos cuál va a ser el libreto. El presidente, el último día del poder, pues se irá a Bélgica y simplemente huirá de todas estas cosas. Muchos de sus círculos, de las personas de sus círculos cercanos harán exactamente lo mismo, pues obviamente porque tienen capacidad y tienen posibilidades de hacerlo. Entonces aquí asistiremos a una fuga masiva hacia el exterior en la transición. Entonces vamos a pasar por épocas bastante complicadas y dolorosas, diría yo. Antes de la fuga, yo creo que junto a los desertores de muerte de este modelo veremos unos esfuerzos desesperados, absolutamente inescrupulosos por retener el poder, o por lo menos por dejar enquistados, como bien decía el doctor Larrategui, en la estructura del Estado a sus secuaces y esas mismas estructuras.
Veremos no solamente en lo económico, seguir contratando préstamos a tasas absurdas, absolutamente usureras, para dar una imagen de que la bonanza no se ha perdido y que la gente recuerde a Correa como el gobernante del gasto público abundante, generoso, a costa de dejar hipotecado el país por una generación. Pero aparte de eso, en lo político, seguramente veremos también esfuerzos, una nueva campaña de descalificación. Lo menos que se le podía pedir al gobierno es que con semejante cantidad de dinero, adicto al correísmo, que con semejante cantidad de dinero y a lo largo de 10 años de poder absoluto no hubiera hecho unas pocas carreteras. Pero aparte de las carreteras, veamos todo el malgasto, todo lo que ha desaparecido extrañamente de las arcas fiscales, todo lo que se ha dejado de hacer en servicios básicos, en obras no visibles, no suntuosas, no propagandeables en la televisión, todo lo que este país ha desperdiciado en estos años y además todo lo que eso ha significado en endeudamiento, porque no solamente este gobierno tuvo más dinero que nunca otro en la historia del país, sino que además nos deja endeudadísimos. Se gastó hasta la última moneda, incluso de los pequeños fondos de ahorro petrolero que teníamos antes, sino que además deja endeudado al país. 40,000 millones de dólares, es una cantidad brutal, es más que el 100% del presupuesto actual del Estado de un año. Además con endeudamientos a tasas altísimas y plazos cortos. Es decir, Correa lo que hizo es gastar. Eso engañó a mucha gente, la gente intelectualmente más frágil. Vio las carreteras y dijo, qué maravilla, qué gobernante. Con tanta plata y tanto tiempo, lo menos que podía hacer era 4 carreteras. Pero no dejarnos del país en ruinas como nos está dejando Correa.